Buenas tardes para todos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación para este webinar de proyectos, el cual titulamos Cuatro estrategias para mejorar la selección, la planeación y la ejecución de los proyectos. Mi nombre es Alejandro Céspedes, para quienes no me conocen, y yo soy uno de los socios fundadores de esta empresa Simple Solutions. Ahí está la página web donde pueden buscar un poco más de nosotros. Brevemente les cuento que somos una empresa de consultoría ya con 16 años más o menos trabajando en estos temas. Lo que hacemos es aplicar modelos como teoría de restricciones, como DDMRP, algunas cositas de SNOP, a todo el tema de cadena de suministro, a la parte de proyectos, que es lo que nos reúne el día de hoy, y también al área comercial. Entonces, básicamente hoy lo que esperamos es transmitirles algunas ideas que ustedes puedan ir y aplicar en sus respectivas empresas, que de hecho con eso quiero arrancar el día de hoy, y es que cuando hablamos de proyectos, en realidad podemos estar hablando de algo con muchísimo alcance y no aplica solamente a empresas que están en un ambiente muy claro de proyectos. En otras palabras, sabemos que en proyectos están empresas como constructoras, empresas de desarrollo de software, empresas de diseño, pero incluso empresas de manufactura, retailers, distribuidores, también tienen proyectos. Es más, cualquier cosa que hagamos pensando en el futuro, temas de planeación estratégica, todas esas estrategias e iniciativas que tenemos, pues todo eso se puede considerar un proyecto. Entonces esta frase donde decimos que la meta de las empresas con ánimo de lucro es ganar más dinero ahora y en el futuro, pues ahí estoy subrayando la palabra futuro porque, como les digo, cualquier cosa que estemos pensando, sobre todo desde el punto de vista de estrategia, es un proyecto. Entonces esperamos pues que este webinar les genere mucho valor y que puedan aplicar muchos de estos conceptos. Ahora, el tema en proyectos es bien interesante porque el desempeño es bastante malo a nivel mundial. De hecho, pues hay frases o chistes que los proyectos generalmente terminan costando el doble, demorándose el doble del tiempo que se estimó y entregando la mitad de lo que se prometió. Y esa triada que vemos ahí, esas tres palabras, cronograma, presupuesto y alcance, pues son bien difíciles de cumplir las tres. ¿Por qué? Porque generalmente son variables antagonistas entre ellas. Si yo estoy retrasándome en el cronograma y estoy teniendo problemas en las fechas de entrega, pues en las estimaciones que tengo, pues la tentación va a ser o meto más personas o recorto el alcance. Entonces miren que ahí estoy yendo en contra de las otras dos variables. Por eso es tan difícil cumplir con esas tres y por eso es que los proyectos que se entregan a tiempo y dentro del presupuesto pues prácticamente son noticia a nivel mundial. Y de hecho pues tenemos dos proyectos muy cerquita de la fecha de este webinar y son el túnel de la línea que se acaba de inaugurar y el tema de Hidroituango que está ahí con varios problemas en este momento jurídicos, que son proyectos que tuvieron retrasos de varios años y sobrecostos impresionantes también. Y aquí en la imagen les estoy mostrando una obra de la transversal de la montaña, que es por el Escobero, pues aquí en Envigado, en Colombia, donde conozco algunas personas que participaron en este proyecto y me mandaron estas fotos, donde hubo unos retrasos importantes porque quedó faltando un tramo de como 6 o 7 metros. Y lo que pasó fue que el dinero se acabó y luego no se ponían de acuerdo de ver quién tenía que asumir ese sobrecosto. Entonces pasa en las películas, pasa en la vida real, ¿cierto? Pero sí es muy malo el desempeño en proyectos y por eso tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas o de lo contrario vamos a terminar con los mismos resultados. Entonces en este webinar quiero construir sobre esta frase de Bruce Lee. Este señor decía que un guerrero exitoso es el hombre promedio, pero con un enfoque muy grande, ¿cierto? Un enfoque tipo láser. Entonces vamos a ver justamente ese enfoque en donde donde no estamos teniendo enfoque. Y de hecho yo veo que son cuatro formas en las que se pierde ese enfoque. La primera es trabajando en proyectos inadecuados, o sea, en proyectos que no debimos haber comenzado en primer lugar. Entonces vamos a hablar un poco de cómo hacer esa selección de una mejor forma. La otra forma de perder enfoque es trabajando en tareas de poca relevancia. Sabemos que un proyecto tiene cientos de tareas y entonces tenemos que saber diferenciar cuáles son más relevantes que otras. De eso vamos a hablar el día de hoy, que ahí les anticipo que ahí es donde entra el tema de cadena crítica. Otra forma de perder el enfoque es trabajando en muchas cosas simultáneamente, lo que llamamos malas multitareas. Y es estar picando aquí, picando allá, hago un poquito de todo y eso también me afecta este enfoque del cual estamos hablando. Y por último, trabajamos en tareas de poca prioridad.
tenemos muchas tareas para hacer, tenemos muchas cosas para hacer y no sabemos exactamente en dónde debería concentrar mi atención. Y ahí el problema es que terminamos priorizando lo que, no sé, lo que más me estén gritando, por lo que más me estén acosando el día de hoy, me enfoco ahí. Entonces vamos a ver cómo podemos mitigar bastante estos 4 desperdicios del enfoque y cómo tener un mucho mejor desempeño en proyectos. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? La primera estrategia tiene que ver con gobernanza, que esta gobernanza a lo que se refiere es que yo tengo que poner un muro y no permitir que ciertos proyectos pasen ese muro. Y acá hay una frase de Drucker que me gustó bastante y es, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Entonces no gastemos tiempo, no gastemos recursos en proyectos que no prometen mucho. Entonces tenemos que hacer 2 cosas. La primera es no permitir que proyectos que no sean muy estratégicos o muy relevantes entren a ocupar recursos y a ocupar tiempo, pero la otra es de lo que ya tenemos andando, también tenemos que tomar algunas decisiones al respecto. Entonces, primera partecita de esa estrategia, filtremos los proyectos de poco impacto y aquí les estoy poniendo 5 aspectos que nos pueden dar una luz de qué sí y qué no deberíamos hacer. Ahí está, por ejemplo, el aspecto comercial. Ese proyecto que estamos desarrollando sí nos resuelve una necesidad significativa desde el punto de vista del mercado. Que obviamente pues estos aspectos van a depender mucho del tipo de empresa, pero igual son ideas que ustedes pueden ahí ajustar a su propia realidad. Otro aspecto que me parece que es clave es el impacto en la rentabilidad como tal. Este proyecto sí nos va a generar una buena rentabilidad o no. O sea que ahí también tenemos que evaluar si es un tema de desarrollo de nuevos productos, pues este producto cuánto esperamos que venda, más o menos qué mercado tiene, etcétera. O si es de pronto la compra de una máquina, entonces esta máquina realmente cómo nos va a impactar la rentabilidad y esto complementa muy bien con algunos de estos conceptos de TOC, como la contabilidad del throughput, que si no son familiares con el término, les sugiero que investiguen un poquito porque va a ser una ayuda muy grande de no meter proyectos que no debimos meter en primer lugar. Otro aspecto muy importante, ¿este proyecto está alineado con la estrategia o no? ¿Esta iniciativa sí está alineada con lo que queremos hacer o no? Y muchas veces la respuesta es no. Entonces no lo hagamos de una vez y no vemos que encaja en esa planeación que tenemos a futuro. Otro aspecto, el productivo. Tenemos las capacidades requeridas, tenemos la mano de obra, tenemos las capacidades técnicas, tenemos incluso capacidad de manufactura. Entonces, si yo tengo un cuello de botella inmenso y no tengo mucha capacidad, pues mal haríamos nosotros en empezar a hacer de pronto iniciativas que lo que van a hacer es generar más ventas que no tenemos cómo atender. Y otro aspecto puede ser el regulatorio, temas de propiedad intelectual. Entonces sí tenemos los permisos, sí tenemos, no sé, las patentes. Hay que tener mucho cuidado también con este aspecto porque a veces empezamos una iniciativa y nos damos cuenta a mitad de camino o cuando la terminamos que necesitábamos determinado permiso o había una propiedad intelectual por ahí que no podemos violar y entonces perdimos todo ese esfuerzo. Entonces son 5 aspectos, como les digo, van a depender mucho de cada compañía, pero ahí les dejo como ese lineamiento. Y hay otros recursos que ustedes pueden incorporar para hacer este tipo de filtro, esta gobernanza. Se me ocurre, por ejemplo, mirar las 5 fuerzas de Porter, que tiene que ver mucho con la rentabilidad de ciertas industrias y ver si conviene o no meterse en ellas. Entonces puede ser que sus proyectos tengan algo que ver de expansión de mercado o de diversificación, entonces pueden analizar algo de este estilo. Y también creo que aquí cuadra muy bien y complementa muy bien las 6 preguntas de tecnología de Eli Goldratt. Entonces, obviamente por el tiempo no podemos entrar en demasiado detalle, pero pueden consultar y buscar esas 6 preguntas que también son bastante útiles para asegurar que si nuestros proyectos tienen que ver con tecnología, que esa tecnología sí la logremos capitalizar correctamente. Lo otro dentro de la gobernanza está en suspender o cancelar inmediatamente proyectos abiertos que no debieron comenzarse en primer lugar. Entonces aquí vamos a estar hablando, o aquí esto conecta muy bien con el tema de costos hundidos. Y no podemos caer víctima de esa falacia de los costos hundidos que ya se las voy a explicar, porque entonces ahí estamos tomando decisiones mirando hacia atrás cuando tenemos que estar mirando hacia adelante. Entonces definamos un poco hablemos un poquito de costos hundidos, que algunos de pronto ya conocen el término, pero es probable que otros no. Un costo hundido es un costo en el que ya se incurrió y por ende ya son recursos, sí, son recursos que ya no se pueden recuperar.
Entonces la imagen a lo que se refiere es a que no tiene mucho sentido seguir cavando el hueco si ya sabemos que por ahí no es el túnel que tenemos que cavar. Esto nos pasa muchísimo en proyectos. Y pensemos en un proyecto como la instalación, la implementación de un ERP, que son proyectos que terminan costando millones de dólares. Y sé de casos, por ejemplo, que en la mitad de la implementación ya era claro que el ERP no iba a quedar bien implementado. Quedó mal modelado, de pronto el partner que está haciendo la implementación no es el mejor, y es muy difícil encontrar una empresa que tenga las agallas y el coraje de decir, este proyecto por aquí no va a ser, más bien parémoslo y busquemos otro software, busquemos otro partner, volvamos a empezar desde cero, pero haciendo bien el modelamiento. Y la razón por la cual eso no ocurre es porque pues lo que sentimos es cómo vamos a perder ya todo ese tiempo y todo ese dinero que invertimos. Y entonces lo que terminamos haciendo es cayendo en esa falacia de los costos hundidos y terminamos cavando el hueco más hondo. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con estas decisiones. Yo sé que duele, yo sé que hay un tema emocional de reconocer que nos equivocamos, y puede haber también un tema delicado de que esto puede tal vez costarle el trabajo a algunas personas, pero pues la decisión racional puede ser más bien pare, no le siga metiendo plata, no le siga metiendo tiempo, porque pues al final esto va a terminar, pues no va a terminar generando un retorno pues atractivo. Y una frase que me gustó mucho que encontré preparando este webinar es esta que ven aquí. Mike Markula, que es uno de los inversionistas grandes de Apple, le envió un mensaje a sus empleados diciendo que para hacer un buen trabajo en aquellas cosas que decidamos hacer, debemos eliminar todas las oportunidades sin importancia y luego seleccionar de las que nos quedan aquellas para las que tenemos los recursos para hacerlas bien y concentrar nuestros esfuerzos en ellas. Miren que ese es un muy buen ejemplo del enfoque del que hablaba Bruce Lee. Y por ahí viendo pues y preparando este webinar vi que Steve Jobs en 1998, si mal no estoy, cuando él regresó a la compañía después de que estuvo por fuera, una de las primeras decisiones que tomó fue reducir el número de productos que tenían de 350 a 10. Entonces imagínense, y Apple siendo una empresa de billones de dólares en ventas y una capitalización bursátil impresionante, es una empresa que no tiene muchos productos. De hecho, Apple lanza menos productos en el año de lo que lanza una compañía de tecnología en el mes. Y ellos lo hacen conscientemente buscando tener muchísimo, muchísimo enfoque. Entonces, aquí, no sé, retirémonos la curita, esos proyectos que sabemos que no para ningún lado, parémoslo. Aquí estamos todavía en el tema de la pandemia, entonces esto puede que esté cambiando muchas cosas y puede hacer que los proyectos que tenemos abiertos, muchos de ellos ya no sean relevantes. Entonces, despeguémonos la curita y paremos esos proyectos y no sigamos botando tiempo y dinero en ellos. Segunda estrategia tiene que ver con planeación. Y aquí vamos a tener que hablar de un tema muy importante que es cómo construir bien planes de proyectos. Y aquí hago una aclaración. Una lista de actividades no es un plan, que también me he encontrado con empresas, incluso grandes, con proyectos bastante complejos, donde la planeación es una lista en Excel. Y eso tiene varios problemas, porque en una lista de Excel yo no tengo claro la dependencia de tareas, yo no sé cuál tarea va antes de cuál, pues porque cuando yo veo una lista, pues obviamente es una lista descendente, pero obviamente en los proyectos ustedes saben que hay mucha cosa que se puede hacer en paralelo y además hay muchas tareas que van a estar haciendo los mismos recursos y eso en una lista no es evidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en empresas, como les digo, que son de ambientes complicados, con proyectos complicados. Entonces, en esta estrategia número 2 tenemos que hablar de 4 cosas. La primera es construir planes robustos. Vamos a ver eso cómo se puede hacer. Segundo, vamos a hablar de estimaciones de tiempo realistas, que ahí nos vamos a meter en un terreno controversial y es cómo hacemos para estimar cuánto tiempo se demora una tarea. Luego nos vamos a poner un poco más técnicos y vamos a hablar del concepto de cadena crítica como tal. Y por último, tenemos que hablar también de cómo aprender a asignar protecciones globales, porque obviamente en los proyectos, al haber tanta incertidumbre, tiene que haber una protección. Nosotros lo llamamos un amortiguador, pero vamos a ver ese amortiguador cómo se calcula y cómo se posiciona. Entonces empecemos con el tema primero de los planes robustos. Entonces aquí estamos viendo una red de proyectos muy sencilla, donde desde de izquierda a derecha pues yo empiezo, luego hago las tareas ABC y luego y termino pues donde dice finish, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es la práctica común? Cuando construimos planes de proyectos, la práctica o la tentación es empezar de izquierda a derecha. En otras palabras, desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto, y eso pues suena lógico, suena bien, pero en realidad es mucho mejor si yo arranco de derecha a izquierda. Si yo arranco con el fin, con el objetivo en mente, voy a empezar a construir una red mucho más robusta y mucho mejor porque me va a asegurar que haya, que se cumpla el tema de condición necesaria. En otras palabras, si yo a cada tarea le hago esta pregunta que ven ahí en la diapositiva, de qué debe suceder antes de que pueda comenzar esta tarea, con seguridad que la red nos va a quedar mucho mejor construida. Porque cuando arranco izquierda a derecha es muy fácil que a uno se le queden cosas por fuera y además que no tengamos tan claro el tema de qué hay que hacer antes de qué. Para que me entiendan la idea, pensemos en un proyecto que seguro varios que están viendo este video lo han atravesado y es el tema de organizar un matrimonio. Entonces hagámoslo sencillo y simplemente pensemos la ceremonia del matrimonio. Entonces, ¿cuál es como esa, cuál es la última tarea, lo último que dice que ya nos casamos? Pues yo pensaría que sería que los novios se montan en el carro. Entonces, para que eso suceda, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Entonces, bueno, para que eso suceda, ya nos tuvimos que haber tomado la foto grupal. Y para habernos tomado la foto grupal, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un fotógrafo que tome la foto, necesitamos también la iglesia. Y entonces, si yo empiezo a construir de esa forma, derecha-izquierda, y a cada tarea le voy poniendo esas tareas que tengo que hacer primero, ahí pues ya voy construyendo esa red de una mucha mejor forma. Entonces yo los invito a que hagan ese ejercicio. El próximo plan que vayan a construir o alguna iniciativa, incluso puede ser a título personal, van a armar de pronto unas vacaciones en familia, van a hacer de pronto alguna reforma en su hogar o algo así, algo de pronto muy, muy básico, hagan el ejercicio y creo que se van a sorprender de cómo cambia el panorama. Entonces, esto es lo primero en cuanto a redes de proyecto. Lo segundo es estimaciones de tiempo realistas. ¿Qué ocurre en proyectos? Al haber tanta incertidumbre y como el modo de operación tradicional es preguntarle a cada persona cuánto te vas a demorar haciendo esta tarea, pues obviamente la reacción es poner mucha protección. Y les voy a explicar por qué estoy diciendo que es mucha protección. Ahora, esta protección tiene una lógica. Sabemos que los recursos no siempre están disponibles, sabemos que hay unas decisiones clave que toman mucho tiempo, entonces me va a tocar esperar. Sabemos que hay muchas interrupciones, reprocesos, hay urgencias, los clientes cambian de parecer, etcétera. Entonces, existe mucho lo que llamamos Murphy. Hay mucha variabilidad y mucha incertidumbre. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, poner una protección. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta cuánto tiempo te vas a demorar haciendo X tarea, pues mi primera respuesta va a ser, no tengo ni idea, depende, puede que me demore una semana, puede que me demore 2 meses. Pero yo sé que en el momento en que diga una respuesta, en el momento en que diga un número, ese número se va a volver un compromiso y contra eso me van a medir posteriormente. Así que la reacción natural va a ser poner protección. Entonces yo sé que si me va bien y me siento y me enfoco y me concentro, me puede demorar una semana, pero yo digo que me demoro por lo menos 2 o 3. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha cosa para hacer, porque sé que me va a tocar esperar otros recursos y demás, entonces yo me protejo. Ahora, cuando hablamos de proyectos, las tareas tienen una duración que tiene esa figura que ven en pantalla. Es una distribución que tiene una cola muy grande hacia la derecha, lo cual quiere decir que aunque en promedio yo me demore una semana haciendo de pronto una investigación de mercado, puede que esa investigación de mercado se termine demorando 3 meses. Por eso ven esa cola tan grande a la derecha. Ahora, que me demore 3 meses no es muy común, pero puede ocurrir. Entonces, por eso, cuando yo agrego protección, generalmente la cifra es bastante grande contra el promedio de lo que debería demorarse esa tarea. Entonces, ¿cuál es el daño de esto? El daño de usar y de poner estas protecciones es que al final yo no las termino viendo en los proyectos. ¿Por qué razón? Por la existencia de dos cositas que se llaman síndrome del estudiante y ley de Parkinson. Entonces vamos a hablar eso qué quiere decir y por qué la figura cambió de esa forma. Entonces, y les voy a explicar un caso personal incluso. En estos días me escribieron y me pidieron que escribiera un artículo para una revista y entonces mi primera pregunta fue, bueno, ¿para cuándo es? ¿Cuándo lo tengo que entregar? Y me dijeron, en una semana. Entonces me dijeron un lunes que escribiera un artículo para el siguiente lunes. Entonces, ¿qué creen que ocurrió?
Pues primero empecé a escribir el artículo finalizando la semana, como el jueves o el viernes. Y lo segundo es que el artículo, ¿cuándo lo entregué justo el día que me lo pidieron, justo el lunes. Y entonces ahí están evidenciados esos dos temas, síndrome del estudiante y ley de Parkinson, que lo que quieren decir es, el primero, dejo todo para lo último. Entonces seguramente ustedes se acuerdan de la época de pregrado o algún posgrado que hayan estudiado, que uno como estudiante no es muy juicioso, no es muy disciplinado y uno tiende a dejar todo hacia el final. Entonces el examen estudio la noche anterior, el trabajo que había que entregar y que desde el primer día del semestre me dijeron lo estoy haciendo la noche anterior a las 2 de la mañana, y justo ahí es donde pueden presentarse inconvenientes. Entonces si se me daña la impresora, si se me va la luz, ahí tengo un inconveniente y entonces no voy a poder cumplir con la fecha de entrega. Tenía mucho tiempo, tenía muy buena protección, pero esa protección se desperdicia, se pierde. Y lo otro es la ley de Parkinson, que lo que dice es que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Entonces, volviendo al ejemplo del artículo, si me hubieran dicho 2 semanas, me hubiera demorado 2 semanas. Si me hubieran dicho 3 semanas, me hubiera demorado 3 semanas, porque entonces uno regula el trabajo y si termino antes y el artículo lo escribí muy rápido, simplemente no lo envío, sino que me pongo a ponerle más imágenes y lo vuelvo y lo leo y le pongo aquí unas comitas y vuelvo y le agrego otro párrafo y lo sigo adornando cuando de pronto ya el artículo está lo suficientemente bueno como para enviarlo. Entonces, en este caso, pues digamos que de pronto no va a haber mucho problema que yo entregue el artículo justo el lunes, pero piensen en un proyecto normal de sus empresas, porque es que el problema es que como no veo adelantos, como no hay tareas que terminan antes, no tengo con qué compensar los atrasos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que unos números que son relativamente arbitrarios y que establecemos para la duración de las tareas se terminan volviendo una profecía autocumplida. Entonces, cuando yo le pido a alguien que haga una tarea, nunca la ha hecho y le digo cuánto te vas a demorar, me dicen un número que es un número arbitrario, pues de alguna forma es arbitrario. Lo sorprendente es que se termina cumpliendo. ¿Por qué? Porque la gente se regula y porque da todo para el final. Y el daño grande es que cualquier atraso en cualquier tarea se acumula y me retrasa el proyecto, pero no veo adelantos para compensar esos atrasos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Vamos a trabajar con tiempos de entrega más realistas, lo que llamamos tiempo de toque. Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿cuánto tiempo te demorarías haciendo esta tarea si tuvieras todo lo que necesitas? Si no tuvieras nada más para hacer y nadie te interrumpiera, ¿qué tiempo me darías? Y entonces ahí seguramente ya van a dar un tiempo mucho más razonable, mucho más ajustado, que si volvemos al ejemplo del artículo, yo tal vez escribiendo un artículo tiempo de toque en horas, si me sentara a escribirlo, tal vez lo sacaré en 6 o 8 horas, un artículo cortico, pues eran realmente 4.500 caracteres. Entonces eso tal vez en 6 o 8 horas lo puedo hacer, pero miren que yo me terminé demorando una semana. Entonces, con este tiempo de toque estamos quitando la protección a nivel de tarea. Ahora ustedes dirán, bueno, y si le quitamos la protección a las tareas y la gente me está dando es el tiempo muy apretado y muy agresivo, y entonces, ¿qué pasa si tengo algún inconveniente y realmente me demoro más de ese tiempo? Entonces, claro, protección tiene que haber, pero lo que no queremos es que esas protecciones estén a nivel de tarea y ya les vamos a mostrar más bien eso, dónde es que las tengo que ubicar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Básicamente, en vez de tener este sistema donde cada tarea tiene una protección individual, que es la barrita azul clarita, lo que yo quiero es quitar esa protección de ahí y ponerla más bien como un solo amortiguador al final. Entonces, saco las protecciones y las devuelvo al final como un único amortiguador, que ese amortiguador tiene que ser visible. Entonces, miren que ahí lo que hice incluso fue recortar la duración del proyecto. ¿Por qué? Porque ya no necesito agregar tanta protección. Si logro compensar atrasos con adelantos, entonces ya no necesito ese amortiguador tan grande. Pero ese amortiguador es parte fundamental del proyecto. Y es muy importante que todo el mundo vea ese amortiguador, que sea explícito y que no vamos a pensar que ese amortiguador es ociosidad o es desperdicio o es sobrecosto. Eso hace parte, es parte fundamental del proyecto. Listo, y tiene que ser visible, pero lo quiero manejar como un amortiguador global del proyecto y no a nivel de tarea. Y entonces, ¿dónde pongo ese amortiguador? ¿Cómo se calcule? ¿Y cómo es el tema de cadena crítica? Pues ya vamos a avanzar y a hablar de este tema justamente. Ahí les estoy mostrando en pantalla
un proyecto pues relativamente sencillo, tiene aproximadamente como unas 10 tareas, que cuando uno le pregunta a una persona cuánto te demoras haciendo este proyecto, seguramente su respuesta va a ser 70 días. ¿Por qué? Pues porque está pensando desde la metodología de ruta crítica. La ruta crítica, que es, digamos, uno de los modelos más tradicionales y entre otras cosas algo viejito, porque eso es de los 60 más o menos, de los 50. Lo que dice la ruta crítica es, escoja el camino más largo en el proyecto. Entonces, claro, la tarea dura 40, la C 20, la de 10, ese es el camino más largo, esa sería la ruta crítica. Pero ahí estamos desconociendo que puede que haya un solo recurso B, por ejemplo, en este caso, que tiene que hacer 3 tareas en paralelo, las 3 de 30 días. Entonces, la cadena crítica, que es con lo que trabajamos en TOC, en teoría de restricciones, busca ese camino más largo, pero quitando la dependencia de recursos. O sea que yo lo que debería hacer es escalonar y poner esas 3 Bs, una primero, la otra de segundo, la otra de tercero, y luego me voy por la tarea D y luego termino con la tarea E. O sea que la cadena crítica sería B, 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 D, E. Y tendría una duración en realidad de, pues serían 30, 60, 90, 110, 120 días. Esa sería la cadena crítica. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues primero, si estos tiempos que les estoy mostrando en pantalla tienen protección, lo que tenemos que hacer es hacer lo que vimos en el paso previo. Quite la protección, pregúntele a la gente cuál es el tiempo realista, el tiempo de toque. U otra opción que también Goldratt propone en sus libros es partir los tiempos a la mitad, asumiendo que la mitad es protección. Eso puede ser también un supuesto con el cual podemos trabajar, pero digamos que nos gusta más hacerlo de la otra forma. Preguntar si usted tiene lo que necesita, nadie lo interrumpe, se puede concentrar, cuánto tiempo te vas a demorar, y más bien ese es el tiempo que ponemos, y al final lo que vamos a hacer es poner un amortiguador del proyecto. Entonces ahí después de la tarea E, que es la última, ahí ponemos el amortiguador global, que se sugiere que sea el 50% de las tareas de la cadena crítica. Entonces veamos eso cómo funciona ahí con números. Entonces digamos que las tareas B, las verdes, duran 15 días, o sea que ahí van 45 días. La tarea D dura 10 días, o sea que ahí van B, 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 D, ahí van en 55. Y la tarea E dura 5 días, estos son los tiempos agresivos, o sea que si ustedes suman toda la cadena crítica, B, 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 D, E, eso me suma 60. Yo a ese 60 le voy a agregar un 50%, o sea que le agrego 30 días. Por lo tanto, la duración planeada del proyecto sería 90 días. 30 de buffer o de amortiguador, son sinónimos, y 60 de duración de las tareas como tal. Las otras tareas las llamamos rutas alimentadoras y ellas también tienen su respectivo buffer o amortiguador de alimentación. Si vemos la ruta AC, por ejemplo, la tarea A dura 20 días, la C dura 10, entonces 20 más 10 son 30 y le agrego un 50% como buffer de alimentación, entonces ahí quedaría con un amortiguador de 15 días. Lo mismo para A y para F y para cualquier otra tarea, otra ruta alimentadora más bien que no haga parte de la cadena crítica. Entonces, esa es la forma de yo realmente introducir amortiguadores globales que me protejan el proyecto como un todo. Miren que ahí ya no estoy sacando o no estoy dejando más bien tareas a nivel individual con protección, porque ahí se desperdicia, sino que las estoy sacando y poniendo en los puntos donde mejor se van a poder aprovechar. Entonces, eso es cadena crítica, esa es la cadena crítica como tal. Ahora podemos pasar a la estrategia número 3 y es cómo liberar nuevos proyectos sin descarrilar los proyectos abiertos. Y aquí hay otra cosa muy importante que tiene que ver con el tema de multitareas. Y hay una frase pues de este señor Publilius Sirus que él decía, hacer 2 cosas a la vez es lo mismo que no hacer ninguna. Y todos sabemos qué pasa cuando estamos picando en 1000 cosas, cuando estamos avanzando un poquito en todos los proyectos y eso por eso pasa que a veces vamos a la oficina, trabajamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, salimos de la oficina y nuestra sensación es que no hicimos absolutamente nada. Trabajamos todo el día, estuvimos ocupados todo el día, pero no hicimos nada. ¿Por qué no? Porque estuvimos haciendo de todo, picando un poquito acá, picando un poquito allá, me tocó meterme en una reunión aquí, luego me llamó un cliente, luego me llamó el jefe y al final nada fluye. Entonces el tema del enfoque y de reducir estas multitareas es supremamente importante.
Y tan importante es que aquí les muestro 3 ejemplos de cómo el enfoque genera unos resultados mucho mejores. Un ejemplo es el tema del Skunkworks en Lockheed Martin, que Skunkworks se refiere a un proyecto que se lo asignan a un equipo que casi que sacan de la organización. Entonces es como un equipo dentro de la empresa, pero solamente se dedican a eso. Que en esta empresa de Lockheed Martin, pues esto tiene que ver con armamento y aviones y demás. Entonces resulta que les encomendaron que hicieran, si mal no estoy, era un avión nuevo, un avión de guerra, y lo tenían que sacar en un tiempo pues que todo el mundo dijo, esto es imposible. La forma en que lo lograron fue aislando un equipo, encerrándolos pues prácticamente en una parte donde no interfirieran con nadie, los pudiera molestar ni interferir con el proyecto, y lograron entregar ese avión en tiempo récord y se volvió un término para proyectos muy estratégicos que se tienen que manejar de esa forma. El otro ejemplo es lo del el Focused Simplicity de Apple, que ya les comenté. Apple, siendo una empresa de mucho dinero en ventas, está muy concentrado y tiene muy pocos productos. De hecho, Jobs por ahí decía que él no quiso entrar en todo el tema de los PDAs, de estos Personal Assistants, que son como estas palms pues, que se pusieron de moda un tiempo. Él dijo, ahí no me quiero meter, porque eso del mercado no es muy atractivo, no está alineado con la estrategia. Y porque y él dijo, si nos hubiéramos metido ahí, de pronto no hubiera tenido los recursos para desarrollar el iPhone. Entonces es muy importante el tema del enfoque. Y puse el tema de Leonisa. Yo hice la práctica en la empresa Leonisa, que es una empresa de ropa interior en Colombia, y me acuerdo que el gerente en ese momento, que se llama Oscar Echeverry, él tenía un proyecto que lo llamaba los ITs. Los ITs, como los extraterrestres, eran practicantes, pero tenían un proyecto estratégico de algo nuevo y solamente le trabajaban ese proyecto, no le trabajaban a nada más, no se enfocaban en nada del día a día de la empresa, y ellos le reportaban directamente a él, al gerente de la compañía. Entonces es otro ejemplo de cómo este enfoque es valioso y es importante para lograr que los proyectos fluyan. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir esas multitareas? Porque es que la presión por estarle picando a todo es tan grande que no es sencillo decirle a la gente enfoques en esto y hasta que no termine esto pase a lo siguiente. Entonces, para que logremos reducir esas malas multitareas vamos a tener que ser un poco más agresivos. Y la otra razón no es solo el tema de multitareas, que de por sí ya es bastante grave. El otro tema es que desde el punto de vista de teoría de colas, no es conveniente tener los recursos muy sobrecargados. Esa gráfica que ven en la diapositiva lo que muestra es que cuando la utilización de un recurso se empieza a acercar a su 100%, los tiempos de entrega crecen de forma exponencial y tienden a infinito. Y esto no es un invento de teoría de restricciones, esto es un tema de teoría de colas, y hay unas fórmulas y hay unas demostraciones que explican esto. Y esto en software está muy bien entendido y lo aplican súper bien, y por eso si hablamos de temas de servidores, en los servidores hay mucha redundancia, hay mucha holgura, o al menos debería haber, porque si no la hay, entonces ¿qué pasa? Cuando hay una sobrecarga del sistema, pues el sistema colapsa. Y un muy buen ejemplo fue lo que ocurrió en Colombia con el día sin IVA. Cuando hicieron estas exenciones del IVA y dijeron vamos a hacer el tema virtual, pues muchas empresas colapsaron. ¿Por qué? Porque la utilización y el tráfico y todo el mundo conectándose al mismo tiempo superó las capacidades y las colas se volvieron pues eternas. Entonces recuerdo que uno entraba a comprar algo y casi que le salía ahí un contador y bueno, tiene que esperar como 4 horas para poder entrar a comprar. Entonces es muy importante siempre asegurar que los recursos tienen una holgura o capacidad protectiva, como lo llamamos en estas metodologías. Entonces esta es otra razón por la cual no podemos estar lanzando proyectos sin una organización clara, porque por un lado vamos a incentivar las malas multitareas, va a haber más iniciativas para que la gente trabaje y pique y haga un montón de cosas, pero por el otro lado porque vamos a sobrecargar la capacidad de los recursos, y los recursos entonces van a empezar a soltar el balón, se les va a caer la pelota, las colas van a incrementarse y el flujo de terminación de proyectos se va a reducir. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debemos tomar para lograr esa liberación adecuada? Primero, congele entre 25 y 50% de los proyectos existentes. O sea, de las iniciativas que usted tenga abierta, congele más o menos entre el 25 y el 50. Pero ojo, congelar no quiere decir cancelar. Congelar quiere decir estos proyectos no los voy a trabajar durante un tiempo.
la gente que estaba trabajando en esos proyectos queda liberada para enfocarse en los que sí quedan abiertos y no congelé. Entonces, ¿con qué criterios puedo congelar? Pues ya vimos algunos más temprano, fechas de entrega obviamente, importancia estratégica, y hay varias consideraciones que podemos tener, y si hay que cancelar, aprovechen y cancelen de una vez aquí los que haya que cancelar. Lo segundo, muy importante, antes de liberar un proyecto tengo que asegurar que tenga el full kit, que es básicamente las preparaciones requeridas, que si no las tengo, entonces no empiezo el proyecto. Y les voy a poner un ejemplo. Hace poco estuve en una empresa que hace equipos, hace estructuras, hace algunas cositas y entonces ellos todo lo trabajan sobre pedido. O sea que cuando les llega el pedido es que salen y compran los materiales, las platinas, las tuercas, las columnas, un montón de cosas. Pues una empresa que trabaja, pues como hacen estructuras, por ejemplo, para gimnasios, para este tipo de cosas. Entonces les pasaba mucho que no tenían todos los requerimientos de materiales, no tenían todas las platinas, las tuercas, los tornillos, las estructuras, pero empezaban a hacer ciertas cosas. Y entonces a veces ocurría que una estructura de millones de pesos se les quedaba quieta completamente porque no tenían una cosa tan sencilla como un tornillo. Y entonces, bueno, si es un tornillo no es tan grave, simplemente mandan a alguien y en un par de horas regresa con los tornillos. Pero había otros casos donde lo que les faltaba era una platina y la platina sí puede tener un tiempo de entrega de 3 o 4 días. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que empezaban muchos proyectos, pero se les iban quedando todos por ahí casi que tirados y parados esperando materiales y que les llegaran ciertas cosas. Entonces, eso hace más multitareas, eso incrementa los tiempos de cola y lo que hace es reducir el flujo de los proyectos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues dentro de lo que congelemos, podríamos congelar también proyectos que no tienen ese full kit. Entonces, full kit, ¿qué puede ser? Digamos que pueden ser los materiales en ciertas empresas, pueden ser autorizaciones del cliente, pueden ser planos, pueden ser muestras, pueden ser lo que ustedes sepan que si eso lo tenemos, ese proyecto va a fluir súper bien y no vamos a tener mayor inconveniente. Entonces esto genera una presión, porque cuando somos laxos y decimos vaya empezando que después sobre la marcha compramos las platinas, en este caso, pues no hay tanta presión y después ya cuando nos damos cuenta que no tenemos la platina ya es muy tarde y ahí tenemos el daño. Entonces más bien pongamos la presión antes, porque si la instrucción es no empiezo nada hasta que no esté el full kit, ya sí va a haber mucha más importancia a que eso esté, porque si no está, pues no arrancamos con el proyecto. Entonces incluso a veces se recomienda tener una persona que esté enfocada y que su trabajo sea asegurar el full kit de todos estos proyectos. Entonces, repito, congelemos un porcentaje importante, aseguremos el full kit y luego vamos a descongelar y vamos a liberar nuevos proyectos con base en la restricción del sistema. Entonces vamos a ver eso gráficamente cómo se ve. Aquí tengo, esto es un pantallazo del software Exceptron, que es una herramienta con la que nosotros trabajamos para todo el tema de los proyectos. Entonces, pues este es un software muy robusto. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo un poco más sencillo. Pero aquí lo que me dice el sistema es, en las líneas rojas tenemos los proyectos que estoy esperando que entren al sistema. O sea, son proyectos por liberar. En la línea verde tengo los proyectos que tengo abiertos en este momento. Entonces, si yo liberara todos los proyectos rojos de una vez, ¿qué pasaría? Pues lo que pasaría es que sobrecargaría el sistema y en la gráfica de abajo están viendo la sobrecarga por recurso. Entonces, el 100% de capacidad, que es el que no deberíamos ni siquiera llegar a ese 100, es la linecita blanca que ven en la parte de abajo y como esa franja rojita o rosadita es la sobrecarga. Entonces ahí pueden ver recursos que están sobrecargados casi hasta un 600%, 400%, el que menos sobrecargado está hasta el 200%. Eso es lo que no queremos. Entonces lo que debemos hacer es liberar los proyectos de una forma escalonada, de forma que no supere el 100% en ningún recurso. Entonces miren que ya veo en la parte superior los proyectos que están como escalonados en qué fecha se deberían liberar a medida que yo voy terminando otros proyectos. Y si ven en la parte inferior, ya no vemos ningún recurso sobrecargado ni siquiera al 80%, que es más o menos el rango donde queremos estar. Entonces ustedes dirán, bueno, pero esto está muy avanzado y ¿cómo hago yo esto en mi empresa? Pues piénsenlo de esta forma. Aquí tengo 3 proyectos. El recurso F, que es el rojito, vamos a suponer que es la restricción. Entonces, ¿cómo debo yo liberar nuevos proyectos? Básicamente hay que escalonar
y definir ese recurso como lo que llamamos el tambor. Es como un tambor porque es el que nos va a ir dictando el ritmo y entonces sobre ese recurso rojo yo puedo montar la planeación de los proyectos. Entonces yo ya sé qué día debo iniciar el proyecto 2 y qué día debo iniciar el proyecto 3. Y miren aquí algo muy interesante y es que esto puede que me genere que algunos recursos se queden ociosos, pero no importa, porque es que si esos recursos ociosos no son esa restricción, ese cuello de botella del sistema, pues realmente esa ociosidad no tiene mayor impacto. De hecho, es preferible que estén ociosos y no liberando nuevas iniciativas y empezando nuevas órdenes de producción o empezando nuevos proyectos, porque lo que van a hacer es sobrecargar el sistema, que es lo que queremos evitar en primer lugar. Una forma fácil de ver esto, si su empresa es relativamente pequeña, lo pueden manejar incluso mucho más sencillo. En esta empresa de las estructuras que les mencioné, nos dimos cuenta que el recurso crítico que teníamos que monitorear era soldadura. Entonces lo que hicimos fue dos cosas. La primera, en soldadura no puede haber tiempo ocioso. Entonces vamos a asegurar que siempre haya una persona soldando y vamos a estructurar el proceso de forma que el soldador no tenga que hacer nada más. Porque a veces el soldador deja de soldar por ponerse a preparar material para la siguiente orden de trabajo. Entonces aquí la instrucción fue no. Si tenés dos estaciones de soldador y dos soldadores, ellos se dedican a soldar y que alguien más les mantenga un amortiguador, una ventaja de material preparado para que esta persona no tenga que hacer absolutamente nada más. Y lo otro que hicimos fue establecer como un número de días de trabajo que queríamos permitir abiertos. Entonces dijimos, tengamos más o menos 3 días de trabajo y si tengo más de 3 días de trabajo, lo que esté por fuera, eso se va a congelar. Entonces miren que estamos aplicando el mismo concepto en una empresa que puede ser un poco más de manufactura. Y eso puede implicar que tengo 15 proyectos abiertos, a los 15 les estoy trabajando, por aquí estoy cortando, por allí estoy soldando, por allí estoy perforando, pero lo que vamos a hacer es de esos 15 vamos a dejar solamente 5 abiertos. 5 ya son 3 días de trabajo, los otros nadie les va a trabajar. ¿Y qué hacemos después? Pues cuando termine uno de estos 5, liberamos uno de los 10 que congelamos. Entonces casi que yo termino uno y empiezo uno, termino uno y empiezo otro. Y así aseguramos que mantenemos una cantidad de trabajo constante en la planta o en el ambiente del que estemos hablando. Y eso genera dos cosas. Lo primero es que me va a liberar capacidad. Y esa capacidad, lo que voy a hacer, lo segundo que voy a poder hacer es enfocarla en los proyectos abiertos. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar el flujo de finalización de proyectos, que al final eso es lo que interesa. No importa tanto cuántos proyectos empiezo, sino que lo que importa es cuántos proyectos termino. Entonces ese es el concepto que incluso es muy parecido a producción. En producción hacemos algo muy similar. Entonces ahí les dejo esa otra lección. Si ustedes quieren aumentar el flujo, aumentar la tasa de terminación de iniciativas, de proyectos, de órdenes de producción, lo que quieran, reduzcan el número de órdenes abiertas, reduzcan el número de iniciativas y eso inmediatamente les va a aumentar el flujo. Muy bien. Y aquí les tengo un ejemplo que es bastante interesante, que esto en Estados Unidos se hace en algunas autopistas. Entonces esto se llama ramp metering. ¿Qué es lo que hacen con esta tecnología? Pues ahí tienen una autopista en la parte superior y en la parte inferior hay como una calle que entra a esa autopista. Entonces, donde ven el semáforo en la parte de abajo, ahí ponen un semáforo, pero es un semáforo inteligente, porque ese semáforo está conectado a unos sensores que lo que detectan es donde hay huequitos, donde hay brechas, donde hay espacios para que el carro entre. Entonces, lo que están haciendo con este sistema es evitando que los carros que están ingresando a la autopista interrumpan el flujo. Entonces esto tiene sensores ahí en la autopista para ver qué carros vienen y dónde hay huecos. Entonces cuando él ve un huequito, pasa el semáforo a verde y el carro puede seguir y vuelve y se pone rojo. Entonces es un semáforo que está brincando constantemente entre rojo y verde. Y tiene otro sensor también más atrás, de forma en que si se empieza a generar una cola muy larga, pues ahí sí lo suelta, porque tampoco la idea es generar una tranque en otro lado. Entonces es un sistema muy inteligente, pero básicamente es lo mismo que queremos lograr en ambientes de proyectos. No quiero que los proyectos que yo esté soltando me interrumpan el flujo de los que tengo abiertos. Entonces eso lo pueden, incluso en YouTube hay un video muy interesante donde muestra esto cómo funciona y eso le está apuntando a mejorar el flujo y reducir el tráfico pues en estas grandes autopistas. Listo, y con esto podemos entrar a la cuarta y última estrategia,
que esta tiene que ver con temas de ejecución. Entonces miren que ya llevamos 3 estrategias. La primera, gobernanza. ¿Qué permito y qué no permito hacer? Como ese filtro inicial, ese muro para no dejar entrar proyectos que no sean muy estratégicos. Lo segundo, vamos a construir mejores redes de proyecto, vamos a identificar esas cadenas críticas que es donde debe estar mi atención y vamos a poner unos amortiguadores globales, no protección individual, sino protección global y visible. Y ya sabemos también cómo liberar nuevos proyectos. Ahí entra pues el tema de congelar, el tema de liberar, de escalonar con la restricción y lo que ya acabamos de mencionar. Pero ahora falta la ejecución. Listo, ya hice todo esto, ya sé cuándo empiezo, ya sé el proyecto cómo es, ya estoy metiendo los proyectos que son, pero ya en el día a día cómo trabajamos. Y aquí hay una frase de este señor John Maeda que también me parece que es muy relevante. Él dice que las personas con enfoque logran hacer muchas cosas, pero las personas que priorizan logran hacer las cosas correctas. Entonces, para mejorar la ejecución que tenemos que hacer, tenemos que monitorear el avance de la cadena crítica versus el consumo del amortiguador, y eso se los voy a mostrar ya pues con una imagen para que sea un poco más claro, pero básicamente es como un sistema de semáforos, que en teoría de restricciones ustedes han visto, los que han estudiado un poco el tema, que las prioridades generalmente se manejan de forma visual y con colorcitos. Entonces el rojo, el amarillo, el verde, a veces tenemos por ahí el negro, y eso es básicamente lo que vamos a hacer aquí también. Y lo otro en la ejecución, tenemos que actualizar diariamente el avance de las tareas reportando el tiempo faltante. Entonces me quiero detener ahí un poquito porque, ¿qué pasa? Muchas veces el reporte de avance lo mandamos o lo hacemos con tiempo invertido, con lo que ya hicimos. Entonces decimos, no, esa tarea va a un 90%, solamente le falta el 10%. Ya llevo 3 semanas trabajando en ella y la tarea estaba estimada para 4 semanas, entonces le falta solamente un 25%. Pero eso no es correcto. De hecho, miren esta frase de este señor Arthur Bloch. Él decía que el primer 90% de la tarea toma, perdón, el primer 90% de la tarea toma el 90% del tiempo y el último 10% toma otro 90%. ¿Eso qué quiere decir? Lleva un proyecto que lleva un año y ahí decimos, no, solo le falta el 10% y ese 10% se toma otro año entero. Entonces miren que lo que importa no es cuánto he invertido en una tarea de tiempo, sino cuánto me falta para terminar. Y la imagen que ven en pantalla es haciendo alusión a Waze, que si ustedes ven en Waze, cuando ustedes abren Waze y le ponen cierta dirección o si lo hacen en Google Maps, pues es la misma cosa. Miren que Waze no les dice cuánto porcentaje llevan del recorrido, eso es irrelevante. Lo que les dice es cuánto le falta para llegar a su destino. Entonces puede que mi trayecto sea de 2 millas solamente y en la primera milla me demoré 3 minuticos, pero en la última milla puede que me demore media hora porque hay un taco, hay un accidente, hay un trancón, hay alguna vía cerrada, no sé, hay un desfile y entonces ese último tramito puede que sea la duración pues, más relevante. Entonces, ¿cómo conectamos eso con proyectos? Todos los días los recursos que tengan tareas abiertas van a actualizar reportando cuántos días les falta. Entonces, todos los días, y esto se hace muy sencillo, aquí es donde entra el tema de tecnología. Incluso volviendo al tema de Excepron, es una aplicación que deja hacer esa actualización desde el celular. Entonces, todos los días abro Excepron, se despliegan ciertas pantallas y ahí meto para las 3 o 4 tareas, porque recuerden que tampoco voy a tener muchas cosas abiertas porque estamos reduciendo las multitareas. Pongo cuántos días me faltan y ya con eso el sistema va y actualiza el consumo del amortiguador y el avance de la cadena crítica, que esto es lo que realmente interesa. Yo quiero ver una gráfica que me muestre qué porcentaje ha avanzado en la cadena crítica, que en la gráfica de la izquierda es el eje X y en el eje Y vemos es el porcentaje de penetración. Entonces, obviamente, si yo estoy avanzando más porcentaje en la cadena crítica de lo que me he consumido el amortiguador, quiere decir que estamos bien. Pero si está sucediendo lo contrario, estoy avanzando muy poquito en la cadena crítica y realmente me estoy consumiendo mucho amortiguador, entonces ahí ya eso es una señal de que ese proyecto no va muy bien. Entonces, de hecho, ahí en la gráfica izquierda, ese es un proyecto que está avanzando muy bien porque ya estamos cerquita de terminar la cadena crítica, ya vamos en el 85%, casi 90%, y me consumió muy poco el amortiguador, me consumió menos del 40%. Entonces ese proyecto está en zona verde, está tranquilo, ahí no tengo que intervenir, no tengo que hacer absolutamente nada.
Pero miren que lo interesante de este esquema es, primero, solo reporto avances o el proyecto se considera que está avanzando cuando hay avances en la cadena crítica. Que eso, por ejemplo, pasa muchas veces en construcción, lo he visto, que como a veces a los constructores les pagamos por avance de obra, pues a veces muestran avances, pero en cosas que no hacen parte de la cadena crítica, no son las tareas más relevantes. Entonces eso, de hecho, no se debería considerar como un avance. Entonces de pronto lo están haciendo para poder pedir anticipos, para mostrar porcentajes de avance, pero desde esta perspectiva eso no movería la aguja y no habría un avance real en ese proyecto. Entonces esa gráfica a la izquierda es un proyecto puntual. Este es el proyecto ABC. En la gráfica de la derecha estamos haciendo digamos, la gráfica con todos los proyectos que tenemos y los estamos ubicando también en ese punto de cuánto han consumido de la cadena crítica, o cuánto han terminado más bien, cuánto han completado y cuánto han consumido el amortiguador. Entonces ustedes viendo esa gráfica ya saben muy rápidamente en dónde tiene que estar la prioridad. Así que si yo tengo 3 tareas abiertas y no sé en cuál me enfoco, basta con mirar este porcentaje o este punto para ver si está en rojo, en amarillo, en verde, y ahí es donde debería estar mi atención. Y aquí también ya sabemos desde la alta gerencia en qué proyectos nos tenemos que concentrar. Los que estén en la parte inferior, si ustedes hacen una línea diagonal de punta a punta, los que estén en la parte inferior, esos son los proyectos que puedo pasar por alto, no tienen problema, y los que están de esa diagonal hacia arriba, esos son los que requieren atención. Entonces miren que otra cosa muy valiosa es que vamos a detectar cuáles proyectos intervenir muy al principio, no como lo que nos sucede hoy, es que nos damos cuenta cuando ya es muy tarde. De hecho, muchas veces nos damos cuenta es cuando el proyecto se atrasó. Aquí con este reporte y con este sistema vamos a detectar eso de una forma mucho más temprana. Entonces acá hay unas alertas tempranas y lo interesante es que esto nos va a dar prioridades para todas las actividades que tengamos abiertas. Y aquí pues ya vemos, digamos, todo lo que hemos hablado se ve en una sola pantalla. Aquí tengo la cadena crítica en la parte superior. Esas son las tareas en las que yo tengo que estar asegurando que haya un buen avance. Y abajo tengo las rutas alimentadoras, cada una con su amortiguador de alimentación en el punto donde ingresa a la cadena crítica. Y por último tenemos el amortiguador del proyecto, visible, global, hace parte del proyecto, la fecha de entrega realmente es la fecha incluyendo ese amortiguador. Y eso lo repito y soy insistente porque a veces las personas que no entienden el modelo lo que piensan es que eso es ineficiencia, que eso es desperdicio, que eso es ociosidad y que eso se puede recortar y no es correcto. El amortiguador es una parte fundamental del proyecto. Entonces, ese es el tema de ejecución. Todos los días reporto cuánto me falta, con eso actualizo el consumo del amortiguador, actualizo el avance de la cadena crítica y establezco prioridades. Entonces, aquí ya vamos a ir cerrando. Este webinar, recuerden que se llamaba 4 estrategias para mejorar la selección, la planeación y la ejecución de los proyectos. Y aquí vimos con estas 4 estrategias de gobernanza, cadena crítica, liberación y prioridades, vemos cómo resolvemos estas formas en las que se pierde el enfoque. Entonces, ¿cómo resolvemos el trabajar en proyectos inadecuados? Con una buena gobernanza. ¿Cómo evitamos que trabajemos en tareas que no son tan relevantes? Identificando la cadena crítica. ¿Cómo resolvemos el tema de multitareas? Congelando y liberando el ritmo de la restricción. ¿Y cómo evitamos que la gente trabaje en tareas de poca prioridad? Pues dándole las prioridades adecuadas con este modelo que les acabé de explicar. Y una última cosita, y es, bueno, de pronto yo no estoy en una empresa muy grande, no son muchos proyectos, quiero entender esto un poco mejor, pero no me quiero meter con software ni con nada muy complejo. Entonces ahí les quiero compartir esta solución, se llama cadena crítica simplificada, que esto es un desarrollo del profesor James Holt, que ahí abajo les queda un video en YouTube para que exploren un poco más de esto, que esto sí lo pueden hacer en un Excel. Es muy sencillo, pero esto va a funcionar solo en proyectos que sean muy simples, que sean muy lineales. Entonces esto no va a ser para manejar un proyecto de 9 meses y que tengan demasiada dependencia de recursos y muchas cosas en paralelo. Esto puede ser una cosa pues mucho más lineal. Entonces lo que hacemos es hacer la lista de tareas, van a ser pues principalmente secuenciales, y a cada tarea le ponemos la duración agresiva, la duración realista, la estimación realista como la llamamos. Entonces eso me da una duración total, que pueden ser digamos 32 días según el ejemplo.
Luego a esos 32 días les vamos a poner un 50% de amortiguador. O sea que el proyecto en este caso se va a demorar 32 más un 50%, o sea, más 16. O sea que eso quedaría un proyecto de 48 días. Y luego lo que puedo hacer es actualizar una gráfica de fiebre, que es como la llamamos a esa gráfica. Esta sí es muy binaria, verde y rojo, con esa diagonal que ven ahí. Entonces con estas formulitas ustedes pueden ir y hacer la gráfica y hacer una aplicación muy sencilla de este modelo. Entonces la primera fórmula es tiempo consumido. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo consumido? La fecha actual menos la fecha de inicio sobre la duración del proyecto. Entonces si ustedes restan ahí las fechas y dividen sobre la duración del proyecto total, ahí eso les va a dar un porcentaje para saber en qué ponemos, pues esa después se va a reemplazar en una de las gráficas de abajo, en las fórmulas de abajo, perdón. La otra variable es porcentaje de avance del proyecto. Entonces ahí miro cuáles son las tareas terminadas, sumando los días de esas tareas que se terminaron, y eso lo divido sobre la duración del proyecto. Y luego hacemos el porcentaje de consumo de buffer multiplicando 2 por esa resta de esos porcentajes. Entonces, estas son unas fórmulas muy sencillas. Aquí pues no me va a detener mucho. Ahí les dejo la fuente para que lo consulten. Pero haciendo esto pueden hacer una aplicación muy básica de estos principios. Y con esto termino en esta diapositiva de siguientes pasos. Entonces en el webinar, pues obviamente por temas de tiempo no podemos entrar en mucho detalle del cómo, pero la idea es que tengamos un espacio un poco más extenso para poder entrar en más detalle en estos conceptos y en otros, ya pues en el cómo realmente hacerlo. Entonces vamos a hacer un curso sincrónico en octubre. Ese curso se va a llamar Cómo terminar los proyectos completos a tiempo y dentro del presupuesto. Ahí están las fechas, octubre 14, 17 y 21 de 2020. El horario va a ser de 10 a 12, hora colombiana. Y vamos a tener, pues ya que estamos con este tema virtual, vamos a tener la posibilidad de contar con la grabación. Entonces el costo del curso incluye la grabación y si de pronto alguno de ustedes dice, yo no puedo participar de forma sincrónica porque en ese horario tengo otras reuniones, no tengo disponibilidad o por diferencia horaria no se puede, entonces vamos a dar la alternativa también de que accedan solo a la grabación, que tendrá un precio un poco menor. La plataforma va a ser Microsoft Teams, entonces por ahí la idea es que sean unos cursos muy participativos, no sean magistrales, sino que realmente sea una discusión donde ustedes puedan hacer preguntas, puedan compartir sus ejemplos, sus problemáticas y demás. O alternativamente, si ustedes quieren más bien un taller personalizado solo para su empresa, pues se pueden poner en contacto con nosotros y eso también lo podemos manejar. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que teníamos para este webinar. Espero que les haya gustado bastante y lo más importante, que realmente les genere valor y que puedan ir y aplicar esto en sus organizaciones. Les agradezco mucho por su tiempo y esperamos verlos prontamente en un próximo webinar o en algún próximo curso. Que estén muy bien. Feliz tarde.